Hola gente de YouTube, esta vez les traigo un laboratorio de 10 ejercicios, el cual iremos explicando paso a paso. Bueno, no paso a paso, pero es la versión abreviada de un video anterior que subí. Entonces, en este solo mostraré el funcionamiento de cada uno de los programas. Este es el ejercicio 1, nos pide crear un Virtual Instrument que tenga los siguientes controles A, B, C y X y un indicador numérico Y. El BI debe efectuar la siguiente operación matemática: y igual a c por x al cubo más b por x al cuadrado más a. Esta función de aquí yo la puse en la función fórmula, hasta acá. Y estos son los indicadores, el array, esta es una tabla de datos generada y este es el gráfico. Como podemos ver aquí, si es que ponemos un a, la función solo nos devuelve una constante. Y si no, vamos variando y nos da la tabla de valores y su respectiva gráfica. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 2. Este cerramos, no guardamos y ya. En este nos pide construir un virtual instrument con una rutina que genera la sucesión de Fibonacci en sus primeros 10 números. A partir de este array genere otro donde se intercambian los elementos 3 y 8. Para esto creamos un bucle for con un shift register que empieza con 0 y 1. Esto lo vamos a graficar en una waveform y va a tener, esto vamos también a guardarlo en una array llamado serie y vamos a intercambiar sus números con replace array subset y con un index array. Y esto lo vamos a guardar en un array de salida. Entonces, como podemos ver, aquí está la serie de Fibonacci, sus gráficas y los elementos intercambiados, los índices intercambiados, el 21 con el 2 y el 2 con el 21. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 3 y este nos dice: generar un arreglo de 10 números aleatorios entre 0 y 100. A partir de él se pide obtener el valor máximo y mínimo, la posición en que se encuentra. Entonces con esto generamos las variables del 1 al 100 y lo guardamos en un array. De este array sacamos el máximo y el mínimo. Nos pide obtener el valor mínimo y la posición en la que se encuentra, también el valor máximo y la posición en que se encuentra. Aquí están las posiciones, esto se logra con el array max-min, este nos da todo eso. Después nos pide dividir el array en dos, uno con los índices pares y otro con los índices impares. Esto se logra con el decimate 1D array. Todas estas funciones están en array. Ya, entonces, y finalmente multiplicamos todos los elementos de A por 5. Entonces así es como funciona. Se ejecuta una vez y como podemos ver ahí está el 92 en la posición 8 y el 10 está en la posición 3. Ahí están los índices y la multiplicación del array de A. Entonces vamos por el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice, ahí, ya, construir un arreglo de 100 datos, a partir de ahí generar dos arreglos. Entonces generamos el array de 100 datos, algo simple de 0 a 100, bueno, de 0 a 99. Lo dividimos en dos, una que tenga valores senoidales y la segunda cosenoidales. Entonces usamos esta función de aquí, split one and the array. A uno le sacamos el seno y lo guardamos en un array, al otro le sacamos el coseno y lo guardamos en un array. Esto lo dividimos a la mitad, por eso está en la posición 49. Y después dice que utilizamos un control para mostrar un waveform graph de una señal u otra. Para esto usamos un interruptor booleano. Y si está encendido nos va a mostrar la gráfica del seno, y si está apagado nos va a mostrar la gráfica del coseno. Entonces esto lo graficamos, después nos va a salir así. Si es que yo prendo así, me da la gráfica del seno que empieza desde 0 y la gráfica del coseno que empieza en 0,3, porque esto es el coseno de 49, para eso es el término medio este, para explicar ese punto. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos pide crear un control tipo clúster que contenga los siguientes elementos: un control numérico llamado A, dos controles booleanos llamados B y C, una matriz cuadrada llamada M, y se desea obtener un clúster que contenga un indicador tipo Gauge, que se encuentran, todos estos indicadores se encuentran aquí, y las matrices se encuentran acá, y los booleanos pues se encuentran aquí. Entonces también nos pide un indicador booleano, es este de aquí, y que una matriz T, que será esta de acá. Entonces
Nos pide que para A le saquemos el cuadrado y si se dan cuenta también para la matriz M. Entonces, y para el indicador booleano aplicar la operación lógica OR. Entonces el OR se encuentra en booleanos y después todo esto lo unimos con un bundle. Y es para separar cada elemento del clúster lo hacemos con un bundle by name. Entonces ahí unimos y generamos el clúster. Esto automáticamente se va a emparejar. Entonces si yo pongo por ejemplo el cuadrado de 9 nos va a salir 81. Si yo prendo el B se prende, si yo prendo el C también. Si es que yo prendo, y si es que yo hago eh, y si es que yo pongo valores aquí en la otra se representarán eh, pues sus respectivos cuadrados. Y con eso es el final del ejercicio 5. Vamos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo que nos dice es: utilice un XY-graph en un virtual instrument capaz de graficar una recta a partir de las coordenadas de dos puntos. Para tener dos puntos, obviamente necesitas un x1, un y1 y un x2 y un y2. Con eso sacas la pendiente, todos no sabemos la fórmula de la pendiente. Entonces, y después de eso haces con la función de la recta, y menos y1 es igual a m por x menos x1. De ahí despejas y obtienes esto, m por x menos x1 más y1. Después emparejas todo y aquí creas una variable local. También creas una tabla de valores, lo típico que ya hemos estado haciendo, lo guardas en un array y lo pones en x. Esto nos va a generar el y que despejamos y esto lo unimos con un bundle otra vez para el XY-graph. Entonces aquí podemos ver que si es que estos son 0, obviamente nos da una pendiente infinita y eso no puede ser. Por tanto, el uno debe ser mayor que el otro. Ya tenemos una pendiente 1, pues como sabemos entonces la función va a ser un y igual a x y un y igual a x no es más que una recta elevada a 45 grados. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 nos pide crear un programa que funcione con dos lazos que funcionan en paralelo. Yo creé dos lazos while loop que se detienen con un solo botón, este booleano de acá y su respectiva variable local. Ahora, al correr el programa el botón de parada debe empezar siempre desactivado. El primer lazo calcula la edad de una persona, pero esto se necesita el año actual y el año en el que nació la persona, obviamente. Entonces, con una simple resta calcula la edad. Y después dice que el segundo lazo determina si es mayor o no y esto lo indicará en un indicador LED. Entonces aquí solo se usa un comparador lógico de mayor o igual. Si es mayor o igual a 18, se prende y ya. Entonces esto sencillamente funciona así. Supongamos que alguien nació en el 2000 y hoy estamos en el 2023. Esto se prende. Y si alguien hubiera nacido en el, yo que sé, 2015, pues no se prende. Y lo apagamos todo con un solo botón. Entonces eso es por el ejercicio 7. Ese no fue nada del otro mundo. Ahí ya lo cerré. Entonces vamos con el ejercicio 8 que dice... usando un gráfico XY, plotear la siguiente función, círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a y cuadrado. El programa debe permitir ingresar el valor de radio. Para esto necesitamos un previo conocimiento matemático que sencillamente se explica con esta imagen de aquí. Entonces, como podemos ver en esta imagen, x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. De ahí, saliendo la ecuación de x cuadrado más y cuadrado y reemplazando los valores de x y es que nos sale la famosa función. Esta de aquí, la que nos pide. Entonces nosotros sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. Entonces, volvemos al programa. Eh, Sabiendo eso, por un lado, hacemos que y sea igual al seno por el radio y x sea al coseno por el radio. Esto lo expresamos bueno, lo unimos en un express XY-graph y con eso nos genera. Esta parte de aquí es porque esta función de aquí, eh, el seno y el coseno solo funciona en radianes. Entonces nosotros necesitamos un factor de conversión que permita que esto de aquí no calcule en radianes, sino en grados. Y ya les voy a explicar por qué. Este número de datos va a representar el número de grados que queremos del círculo. Entonces, si yo quiero un círculo de radio 1
Y si se dan cuenta, cada dato que yo ingrese me va a generar un grado del círculo. Un círculo tiene 360 grados, entonces esto me genera un círculo de radio 1 o de radio 2. Si es que yo quiero solo medio círculo, pongo 180 grados. Si quiero un cuarto de círculo, 90 grados. Y si quiero tres cuartas partes, pongo 270 grados. Simple geometría. Y así es como funciona el 8. Entonces vamos con un 9, que el 9 nos dicta que se desea realizar un programa que genere un cartón para jugar al bingo. Para esto se necesita crear una matriz o array de 2 dimensiones que contenga valores aleatorios entre 1 y 100. Este es el array y habría 10 columnas para cada decena. Es decir, de aquí va a haber del 1 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, etcétera, etcétera. Y 4 filas. Entonces, esta no es la mejor optimización de código que, bueno, no código, pero optimización de programación que podemos hacer, pero es una solución. Hay soluciones más simples. Eso quiero aclarar. Entonces, sencillamente se hicieron bucles for para crear una columna, es decir, una así, y esto anexarlo a un array llamado bingo. Entonces se va a anexar aquí, la siguiente acá, la siguiente acá, la siguiente acá, la siguiente acá, como lo programé aquí. Esto se logró gracias al insert into array, empezando desde 0. Después va así. Entonces ahí sencillamente se repiten los bucles, sino que con las diferentes decenas. Entonces esto se va a estar ejecutando hasta que yo decida que pare y esto me genera un nuevo cartón de bingo con las unidades respectivas. Entonces vamos con el siguiente, que nos dice que es el ejercicio 10. Para esto nos dice que creemos un virtual instrument que grafique la función seno de x, donde x es igual a 0 y va hasta npi. Entonces, aprovechándonos del bucle for, que empieza su iteración desde 0 hasta un npi nos pide. Entonces nosotros hacemos que el número de iteración sea un n y que a este número de iteración le multiplicamos por pi. Si es que empieza desde 0, 0 por pi nos da 0, iniciando aquí, y hasta un npi, que va a ser el que esté acá. Esto generamos, de aquí sacamos el seno, que será la función ya procesada, y eso será y. Y de aquí, el array de aquí se llamará x, y esto lo usamos con un express xygraph, y nos da la gráfica del seno. Ahora, nos pide también la gráfica de la integral del seno de x de 0 a npi. El valor de n debe ser una entrada en el panel frontal. Ok, entonces para la integral nos aprovechamos del tecnicismo de que no nos pide usar esta función de aquí, que nos dice las integrales técnicamente. Entonces aquí están todas las integrales en caso de que quieran hacerlo por este método y sencillamente lo calculen normal. Y pues esto, después de una serie de procesos matemáticos, te da la final que y es igual a 1 menos coseno de npi. O sea, sacando la integral y evaluando en sus extremos, te sale 1 menos coseno de npi. Entonces sencillamente creamos una variable local de x y a esto le ponemos con x y la función procesada será 1 menos coseno de npi. Y esto nos saldrá en un y por la gráfica del coseno. Entonces nosotros podemos observar que si nosotros ponemos dos datos, aquí hay una línea tenue que nos da 0. Esto es porque el seno de npi siempre va a ser 0 y el seno de 0 también va a ser 0. Entonces es normal que siempre sea una línea de 0. En el otro caso, en cambio, 1 menos el coseno de 0 nos da, el 1 menos el coseno de 1, bueno, no de 1, de pi, sería 1 más 1, entonces nos da 2. Y 1 menos el coseno de 0 nos da 1, por tanto es 1 menos 1, entonces es igual a 0. Por eso empieza en 0, porque es 1 menos coseno de 0, 1 menos coseno de pi, 1 menos coseno de 2pi, 1 menos coseno de 3pi, y así sucesivamente, porque el iterador siempre empieza desde 0 hasta un npi. Entonces eso es todo por el laboratorio de hoy y gracias por ver.